Hola, hoy vamos a tratar la demostración del teorema 5 del capítulo 7 del libro de Layes-Lima, que habla de que sea un intervalo, incluido en los reales, toda función continua e inyectiva definida en ese intervalo I es monótona y que su inversa, G, definida en un intervalo J, con ese intervalo J es la imagen del intervalo I, es continua. Para demostrar este teorema vamos a necesitar el teorema 4 del valor intermedio, también llamado teorema de Darboux, que habla de que, dado un intervalo AB, sus imágenes f de A, f de B, tenemos de que la función definida en el intervalo continua, un punto D que está entre f de A y f de B. Entonces existe un punto C que pertenece al intervalo AB, tal que la imagen de C es D. El corolario de este teorema es que si yo tengo un intervalo y una función definida en ese intervalo, la función continua, entonces la imagen de este intervalo va a ser también un intervalo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a pasar a la demostración de la primera parte del teorema. La primera parte nos habla de que toda función continua e inyectiva definida en I es monótona. Para eso, primero vamos a tratar de un intervalo cerrado. Vamos a empezar con un intervalo I cerrado AB. Cuando hablamos de función monótona, tenemos dos posibilidades, ¿no? Que sea monótona creciente o que sea decreciente. Para nuestra demostración vamos a tratar solamente con la función creciente, pero con la función decreciente la demostración es muy similar. Cuando hablamos de creciente también puede ser estricta, ¿no? Bien. Nuestra definición de función creciente, si f es creciente, estricta, la definición nos dice que, dado dos puntos A y B que pertenezcan a un intervalo AB, si A es menor a B y la función es creciente, entonces f de A va a ser también menor a la imagen de B. De acá, como casi siempre se hacen estos teoremas, vamos a demostrar por absurdo. Entonces, por absurdo, vamos a suponer que f no es estrictamente creciente. Si f no es estrictamente creciente, quiere decir de que estamos hablando de que si existe un x menor a y con xy perteneciente a ese intervalo, ¿no? Entonces, f de y es menor a f de x. Con esto tenemos dos posibilidades. Tengo un punto A, un punto B, los extremos del intervalo. Las imágenes que sabemos por el corolario del teorema 4, que también son un intervalo, y tengo dos puntos, x e y, siendo x menor a y. Considero un x acá y un y acá. ¿Sí? Entonces, yo supuse que no es creciente, lo que significa que
por acá voy a tener la imagen de X y que la imagen de Y va a estar por ahí. Quedó feas ahí. Bueno, entonces, si yo sé que f de A es menor a f de I, y yo sé que, por lo que supuse, f de I es menor a f de X, considerando, voy a considerar este intervalo, que por lo que dijimos anteriormente, este intervalo, su imagen también es un intervalo, considero el intervalo AX, espero que se vea bien ahí. Considerando este intervalo, yo de ahí sé que va a existir por el teorema 4, el teorema de Darboux, va a existir un punto C que pertenezca al intervalo AX, tal que ese punto va a ser este, va a estar ahí, tal que su imagen va a estar acá, f de c, tal que f de c va a ser igual a f de i. Pero acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que entonces un punto tiene dos preimágenes. Esto nos va a contradecir la inyectividad de la función. Lo que esto contradice la inyectividad de la función, como dice la hipótesis. La otra opción lo que me puede pasar es que tengo el punto A, tengo el punto B, esta es f de A, esto es f de B, considero dos puntos X e Y, este es X, este es Y, tal que la función no era, dijimos, creciente, tal que la función no era creciente. En este caso tenemos que f de i es menor a f de a. F de i menor a f de a. Considerando que f de a es menor a f de b, ¿sí? Ahora voy a tomar este entorno, que por lo que dijimos anteriormente, por el corolario del teorema 4, la imagen de este intervalo va a ser otro intervalo. Entonces, por el teorema de Darboux, que es el teorema 4, va a existir un punto C que pertenece a IB, tal que el punto C está por acá, ¿verdad? Bien feo ese C. Tal que
subimagen va a ser f de a. Entonces, ¿a qué llegué? A que esta es la imagen de C. Llegué a que la f de C es igual a f de A. O sea que tengo un punto que tiene dos imágenes, A y C. Eso nuevamente contradice la hipótesis sobre la inyectividad de la función. ¿De dónde salió esta contradicción? De suponer que la función era decreciente. Entonces, de acá y de acá, tengo que f es creciente, estrictamente en el intervalo cerrado AB. ¿Sí? Bien. Así que ahora vamos a considerar, a ver qué pasa cuando el intervalo es un intervalo cualquiera. Si es un intervalo cualquiera y es un intervalo cualquiera, la función, ya sabemos que la función está definida en ese intervalo y es continua e inyectiva. Yo me voy a considerar cualquier intervalo, yo lo puedo subdividir en la cantidad de intervalos cerrados AB que necesite. Entonces voy a considerar uno de esos intervalos cerrados. Como sabemos, por el corolario del teorema 4, tengo el intervalo cerrado, AB, sus imágenes, un intervalo, es la imagen del intervalo porque la función es continua. La imagen de un intervalo es otro intervalo y yo voy a, ya sé que I es igual a la imagen de I como intervalo. Entonces, tengo que demostrar que la función es creciente. Voy a pasar a, si la función, si f no es creciente, y yo me considero un punto U, un punto B, un punto X y un punto Y, todos que pertenecen a ese intervalo, todos pertenecientes al intervalo AB, tal que U es menor a B y X es menor a Y. Entonces, si no es creciente, f de U es menor a f de B y f de X va a ser mayor a f de Y. Si esto pasa, ¿a qué llego?
tengo un U acá, un B, un X y un Y. Y acá voy a tener el f de U menor al f de B y el f de X mayor al f de Y. Si tengo eso, ¿a qué llego? Que la función ahí, en ese intervalo, va a ser continua en AB, va a ser inyectiva también ahí, y la función dijimos que era no creciente en el intervalo AB. Pero ¿qué pasa? Yo sé que es una función continua inyectiva en un intervalo cerrado. Pero llegué al suponer que la función no es creciente, estoy contradiciendo lo primero que demostré. Y el absurdo, ¿de dónde salió? De suponer que la función era no creciente. Entonces, la función es creciente en ese intervalo AB. Y como yo había dividido un intervalo cualquiera en la cantidad que necesite de intervalos cerrados, esto va a implicar que la función va a ser creciente en un intervalo cualquiera. ¿Sí? Y esto era lo que yo quería demostrar. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del teorema. En donde hablamos de la función inversa definida en un intervalo j, siendo j la imagen del intervalo i, y tenemos que demostrar que la función es continua. Recordando si representamos acá el intervalo i, acá el intervalo j, ¿sí? La función f va desde i hasta j. La función inversa, siendo g f de menos 1, si yo considero un punto A del intervalo i, cualquiera, su imagen va a ser f de A, a la que llamaré B. ¿Sí? Entonces, resumiendo lo que tengo acá, sé que G está definida en J del intervalo J al intervalo I. Sé que la función f está definida del intervalo I al intervalo J. Sé que f es estrictamente creciente. Y f es estrictamente creciente. Entre f y su inversa hay una biyección, o sea que para que exista la inversa tiene que haber una relación biyectiva. Entonces, si f es estrictamente creciente, por esta biyección g tiene que ser también estrictamente creciente. ¿Sí? Entonces, ahora ya sé que g es creciente, tengo que llegar a que g es continua. Para demostrar la continuidad, lo que siempre se hace es, vamos a tomar un punto de i y vamos a tratar de demostrar que ese punto va a estar
en el intervalo J. Para eso el punto A puede estar en dos posiciones. Puede ser interior al conjunto o al intervalo I, o puede ser uno de los extremos del intervalo I. Si A, el punto A, pertenece al interior del intervalo I, qué feo esto. Si A pertenece al interior del intervalo I, yo puedo considerar, por ejemplo, tengo el punto A. Si A es interior, puedo tomarme un entorno de radio delta, un interno. Esto es más epsilon y menos epsilon. Yo puedo considerar que dado un epsilon mayor a 0, A más epsilon y A menos epsilon, vamos a ponerlo igual que ahí, pertenecen a este intervalo, ¿sí? O sea, cualquier punto que yo me tome, yo puedo tomarme un entorno con centro en ese punto. Si yo a cada extremo de ese entorno le aplico f, voy a tener que f aplicado a menos epsilon va a ser igual a este entorno le voy a aplicar f y voy a obtener b, que es la imagen de A, y este punto y este punto va a estar por acá, de tal manera que esto va a ser b más un beta y esto acá va a ser b menos un alfa, ¿sí? Entonces f, la función aplicada a menos epsilon es b menos alfa y f aplicado a más epsilon va a ser b más beta. Como estos intervalos acá no tienen por qué ser iguales, me voy a tomar de estos, voy a tomar un delta que sea el mínimo de alfa y beta. Si supongo que beta es menor a alfa, entonces este delta igual a beta. O sea que voy a considerar acá. Y ahí me aseguro de que en este va a estar, esto viene a ser b más delta y esto acá viene a ser b menos delta. Como yo sé que G es creciente, si yo tomo un I que pertenezca al entorno B si yo considero un I que pertenezca a B, dijimos que te iba a ser delta, B menos delta, B más delta, entonces yo voy a saber que el B menos delta es menor al I, que es menor a B más delta. Si yo ahora estoy posicionado acá con el I
el I acá, a este I le voy a aplicar la inversa de F. Si aplico la inversa de F, o sea que de acá, vuelvo para acá, voy a tener que B menos delta, considerando esto, voy a tener que es A menos epsilon menor a G de I menor a más epsilon. Acá apliqué G y al aplicar G acá y acá, esto me quiere decir de que yo encontré lo que buscaba. De acá yo llego a que G es continua en cualquier punto B en cualquier punto B del intervalo J, si el punto A es interior. Ahora, si el punto A es un extremo del intervalo AB, si es un extremo del intervalo AB, puede ser el extremo superior o el extremo inferior. Para la demostración voy a tomar que es el extremo inferior. Si es el extremo inferior, y este es el A, significa que me puedo tomar a la derecha un determinado A más un epsilon. ¿Sí? Este intervalo A más epsilon intervalo A más epsilon pertenece al intervalo que estoy considerando. Ahí. Entonces, si yo a esto le aplico F, voy a tener que F aplicado al punto A más epsilon va a ser igual a un B más un determinado delta en comparación con B. ¿Sí? Como G es continua, si yo considero ahora un punto cualquiera y dentro de este entorno, dentro del entorno J, voy a tener que I perteneciente a B B más delta, que es el intervalo J. Entonces voy a tener que ese I va a estar B menor o igual a I menor o igual a B más delta. Si a esto ahora le aplico G, voy a tener que G de B, G aplicado a B me va a dar A menor o igual a G de I y este B más delta, si le aplico G, considerando esto, y que G es la inversa de F, voy a tener que esto va a ser menor o igual a A más epsilon. ¿Sí? Para llegar a la continuidad, yo tengo que, si acá
Si A es menor a G de I, entonces A menos un epsilon va a ser menor a G de I, va a ser menor a A más epsilon. ¿Sí? De acá llegué a que entonces G es continua en B. Llegué a que si el punto A pertenece al interior de I, G es continua en el intervalo J, y que si A es un extremo, también es continua en el intervalo J. Entonces, de acá podemos concluir de que G es continua en todo el intervalo J. ¿Sí? Vamos a pasar a la segunda parte del teorema. Entonces llegamos a que, resumiendo, encontramos que si una función es continua e inyectiva, está definida en un intervalo I, esa función es monótona. Que su inversa, G, definida en un intervalo J, siendo J la imagen del intervalo I donde estaba definida F, esa función inversa es continua. Bien, bueno, muchas gracias, espero que les haya quedado más o menos claro.